eficacia, soluciones no electrolíticas. El tema con el cual iniciamos son las soluciones no electrolíticas y dejamos para último las soluciones electrolíticas. Vamos a estar todavía por aquí, hay unos que no hemos admitido, que no han llegado. Adelante, Melissa, bienvenida. Vamos por aquí. Estamos. ¿Quién más? A ver, mensaje. No hay. ¿Quién más? Entonces, vamos a dar inicio hablando de las soluciones. ¿A qué llamamos soluciones? Hay tres tipos de soluciones desde el punto de vista de la interacción entre soluto y solvente. La interacción entre el medio de solución, la fase dispersante y la fase dispersa, que así también se le conoce, fase dispersa, medio de dispersión. Estas categorías están basadas, o esta clasificación está basada en tamaño de partícula. Las soluciones de moléculas pequeñas se llaman soluciones verdaderas o moleculares. Esas soluciones están constituidas por moléculas sumamente pequeñas, menores de 1 ángstrom, 10 a la menos 9 metros. Esas soluciones pueden ser de cloruro de sodio, de sacarosa, de urea, moléculas pequeñas. Esas moléculas forman soluciones muy homogéneas y por eso entonces se le llama soluciones verdaderas. No significa que las otras que vamos a tratar no puedan ser homogéneas, pero las estamos diferenciando en términos de tamaño de partícula. Más allá de entonces ese ángstrom, hablamos de los coloides, soluciones coloidales. Casi siempre son polímeros o agregados de moléculas más pequeñas hasta que alcancen el rango mayor a 1 ángstrom, hasta una media micra por allí. Por ahí estaría el rango de los coloides. La mayoría de las veces los coloides son soluciones homogéneas, aunque a veces pareciera que comparten algunas características con soluciones heterogéneas, pero el fin, la meta de nosotros es obtener soluciones homogéneas. Eso es lo importante. Entonces ya tenemos dos partes, dos clasificaciones muy importantes, moleculares, caracterizadas por moléculas muy pequeñas, y las soluciones coloidales que ya tienen un tamaño de partícula. Imaginen las proteínas, polímeros sintéticos como eh, los plásticos, por ejemplo, las gomas, ese tipo de sustancias, porque también, aunque un plástico no una solución, no de un compuesto inorgánico, no va a ser miscible o soluble en agua, sí podemos encontrar un solvente en el cual lo sea y formar coloides, entonces, que denominaremos leófos. Por ahora no nos interesa más hablar de los coloides porque es un tema para el segundo semestre. Vamos entonces en términos de los estados de la materia a ver las posibilidades de formar soluciones. Pueden haber soluciones de gas-gas, bastante difíciles de ver, considerar gas-gas, pero son posibles. Y los tres estados sólido, líquido y gaseoso dan lugar a 9 combinaciones. En la práctica, pues lo mismo podemos hablar de gas líquido que de líquido gas, dependiendo de quién predomina. Recuerden que ese es un término arbitrario en una solución de una mezcla binaria, quién es soluto y quién es solvente. Esa es nuestra aproximación entonces a el tema de hoy. Ya sabemos muy bien, siguen prevaleciendo las definiciones de sistema y de fase, ¿verdad? Un sistema, un pedacito de universo aislado para estudiarlo. Lo definimos bien con sus variables, lo dejamos establecido y dentro de él podemos tener lo que se conoce como fases. Ya la fase es un pedacito también de sustancia, pero que tiene fronteras definidas dentro del sistema. Un pedacito de hielo flotando en agua, entonces es la fase sólida del agua. Puede ser en otro lugar, puede ser sobre la mesa, una fase, pero se vuelve más complejo definir el sistema que lo rodea y que no cambie mientras nosotros hacemos las mediciones. Entonces aquí pueden ver, tienen en el módulo aquí una representación más o menos del tamaño de partículas. Es importante mencionar también que para otras personas, otros grupos de investigación, las fronteras no son tan definidas como se pretende establecer aquí, ¿no? En emulsiones y suspensiones, las partículas sobrepasan
0.1 micrómetro. Recuerden que micra es 10 a la menos 6 y nano es 10 a la menos 9. Esos son los rangos establecidos. Por encima de eso, por encima de 1 micrómetro, lo que vamos a tener son de soluciones groseras o gruesas, en las que la homogeneidad depende de la agitación. Puede ser arena en agua. Tan pronto deje de agitar, se asentarán. Esa es la característica entonces de dispersiones groseras. Fíjense que no forman prácticamente soluciones, sino dispersiones forzadas. Importante, entonces ya esas dependen de el esfuerzo por la agitación. Así decía que aquí están las partículas de acuerdo a su más o menos el tamaño, los coeficientes. Estos son los coeficientes que habíamos visto en otra ocasión para las soluciones reales y las soluciones ideales. Una solución que vamos a tratar aquí es una solución compuesta solamente prácticamente por el soluto y el solvente, dos constituyentes que también se le pueden llamar componentes, como lo hemos estado viendo en la regla de fases de Gibbs. Entonces, indistintamente componente y constituyente se refiere a las sustancias que están presentes en la mezcla. Y ya pues queríamos aclarar que soluto y solvente es una definición arbitraria, porque podemos tener alcohol en agua, 1 mililitro de alcohol en 99 mililitros de agua, 99 gramos de agua, y de manera que el agua sea el solvente. De otra manera podemos tener 1 mililitro de agua en 99 mililitros o 99 gramos de alcohol, y ese entonces sería el alcohol el solvente, en términos de quién está en mayor proporción, que es, decimos, una definición arbitraria porque no tiene científicamente más argumentos que ese. Las propiedades de las soluciones se dividen en propiedades coligativas, propiedades aditivas y constitutivas. A nosotros nos va a interesar muchísimo, sobre todo las propiedades coligativas. Coligativo quiere decir correlacionado, que si una partícula participa de una propiedad coligativa, e inmediatamente también va a participar de todas las propiedades coligativas que se conocen. En termodinámica, pues seguimos utilizando algunos conceptos, lo de sistemas. En cuanto a las propiedades, vamos a tener que esas se subdividen en extensivas, propiedades físicas, en extensivas e intensivas. Las extensivas de extensión de cantidad se refieren a materia, el peso atómico, el peso molecular, el volumen. Eso también está relacionado. Recuerden que volumen y masa se interrelacionan por medio de la gravedad específica o la densidad. Las propiedades intensivas, ahora estas son independientes, estas son las que generalmente nos hacemos énfasis en físico-farmacia. Propiedades como temperatura, presión, densidad, tensión superficial, viscosidad de los líquidos, todas esas caen dentro de las propiedades intensivas. Es bastante fácil distinguirlas o diferenciar. Medir son más cuantitativas, si se quiere, cantidades de materia, que sería para la masa, para una molécula, sería todas las unidades estructurales, todos los átomos que participan. Y para volumen, pues es cuestión de, en términos de qué los expresemos. Si los expresemos en gramos, expresamos en volumen. Son intercambiables si conocemos entonces la densidad. Ahora vamos a referirnos, decíamos, particularmente a las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas dependen del número de partículas en solución. Como ahora vamos a ingresar en el tema de las soluciones no electrolíticas, eso quiere decir que una molécula no se subdivide en átomos, en iones, de manera que tampoco conducen eficientemente nada de electricidad. Es como, si acaso puede haber una pequeña disociación insignificante. Las propiedades coligativas de todas las sustancias son presión osmótica, disminución de la presión de vapor, disminución del punto de congelación y la elevación del punto de ebullición. Vamos desde ahora a destacar que las tres propiedades coligativas, 1, 3 y 4, dependen de la segunda. Todo es por efecto de la disminución de la presión de vapor que ocurre por la presencia de un soluto no volátil.
En agua siempre va a ocurrir, ¿verdad? Si ponemos cloruro de sodio, que es una excepción porque ese sí lo vamos a ver después, un electrolito, vamos a suponer que ponemos sacarosa, que no es electrolito, ella va a hacer, por el efecto de estar allí, va a disminuir entonces el punto de congelación, va a tener una presión osmótica y va a tener una elevación del punto de ebullición. Cuando hablamos de punto de ebullición, si es de agua, se refiere a 100 grados centígrados y la presión de vapor se refiere a una atmósfera a 100 grados relativamente a cualquier temperatura. Recuerden que hemos enfatizado que el agua se vaporiza casi a cualquier temperatura, particularmente entre 0 y 100 grados. Pequeñas cantidades van teniendo la habilidad de escapar al ambiente. Hasta que decimos que cuando hay una franca ebullición es porque un gran número de moléculas pueden sobreponerse a la presión que la rodea, la presión atmosférica, y pasan al ambiente. Eso tiene una cantidad de calorías que ya hemos visto. Ahora, aquí desde ahora vamos a decir que las propiedades coligativas, como dependen del número de partículas y la molaridad, por ejemplo, las moles son iguales para todas, una solución de urea 0.1 molar y una solución de sacarosa 0.1 molar tienen el mismo valor para la presión osmótica, para la disminución de presión de vapor, para la disminución del punto de congelación y para la elevación de la temperatura de ebullición o punto de ebullición. Van a tener el mismo número porque tienen el mismo número de partículas. Si lo expreso en términos de molaridad, es el mismo número, el número de Avogadro, ¿eh? 0.1 molar de esas sustancias, todos tendrán el mismo valor para las propiedades coligativas respectivas. Recuerden, todas las partículas van a participar de las 4 propiedades correlacionadas. Si tienen disminución de presión de vapor, vamos a encontrar presión osmótica, vamos a encontrar disminución del punto de congelación y elevación del punto de ebullición. Es que quiero enfatizar eso porque de allí parte esta explicación y parten las ecuaciones a las cuales vamos a estar dando explicación. Bien, las propiedades aditivas de las sustancias, pues es lo que se puede adicionar, depende de la contribución de los átomos y el peso molecular, suma las propiedades de todos los constituyentes. ¿Qué más podemos decir? Pues las masas son también aditivas. Todo eso ya lo hemos explicado en la presentación anterior, la que acabamos de pasar. Las constitutivas, pues depende de arreglo y de el número y clase de átomos dentro de la molécula. Esto es lo que caracteriza una molécula diferente de otra. Podemos encontrar en una molécula hidrógeno, oxígeno y carbono, y en otra también hidrógeno, oxígeno y carbono. Pero el arreglo es lo que le da la distinción, lo que le da las propiedades. Eso tiene que ver con las propiedades constitutivas. ¿Qué otra cosa es importante? Bien, las clases de soluciones. Decíamos que el que está en mayor proporción se va a llamar el solvente y el que está en menor proporción soluto. Recuerden que las propiedades coligativas dependen de que el soluto no sea volátil. Si el soluto es volátil, por lo menos en el estado de vapor no vamos a poder establecer nada. El soluto queda. Si fuese sacarosa, simplemente al jugo de caña le vaporizamos el agua y nos queda la sacarosa como evidencia. Y que vamos a calentar mucho más esa agua para poder deshacernos de el vapor. Calentar el agua para vaporizarla va a ser a mayor temperatura. Así definimos nuestras soluciones y decíamos que de acuerdo a los estados de la materia pudiéramos tener una combinación gas-gas como lo que ocurre en el aire, que tenemos una mezcla de muchos gases, incluyendo agua en estado de vapor. Puede haber líquido-gas, puede haber gas líquido. ¿Ven? Por eso es que obtenemos aquí una sumatoria de 9, porque tanto consideramos líquido-gas como gas líquido, dependiendo de quién es soluto y quién es solvente. En líquido-gas, agua en oxígeno, ¿verdad? Decíamos que es posible. Y gas líquido, agua carbonatada, bicarbonato o bien CO2 a presión en las gaseosas y otras bebidas alcohólicas. Y así sucesivamente hasta que ahí vamos disminuyendo las posibilidades. Las posibilidades de encontrar líquido en sólido
es, es menor o de sólido en sólido. Pero también podemos tener oro, plata, mezclas de sales complejas de aluminio, sólido, sólido. Serían soluciones como ya hemos tratado en otros módulos. Electrolitos, pues, esos sí ceden iones en solución y se caracterizan por ser buenos conductores de la electricidad. Los no electrolitos, como los que vamos a tratar aquí, son sustancias que no ceden iones. Cuando se disuelven en agua, no quiere decir que no se disuelvan, es que no ceden iones y no conducen una corriente eléctrica. Esas son las características que distinguen entonces nuestros no electrolitos. Algunos ejemplos habíamos mencionado los azúcares, los alcoholes polihídricos, etilenglicol, dietilenglicol, los glicoles en general, la glicerina, el naftaleno y la urea. La glicerina, recuerden que es dulce, es dulzona, pero no tiene la capacidad de la sacarosa y su fabricación o su obtención es más costosa. Así que podemos decir que las propiedades coligativas de no electrolitos son bastante regulares, es decir, que no hay que ajustarlas por la cantidad de iones que puedan sucederse como en los electrolitos, que tener uno a uno son excepciones como cloruro de sodio, cloruro de potasio, uno a uno. Hay muchas combinaciones en que es 3 a 1, 2 a 1, 2 a 2 y que pues una solución de igual concentración, de acuerdo al número de Avogadro, tiene el mismo número de partículas y las mismas propiedades coligativas a igual concentración. ¿Qué otras cosas importantes antes de introducirnos pues, en las soluciones no electrolíticas? Ejemplos de electrolitos: el ácido clorhídrico, sulfato de sodio, efedrina y fenobarbital. ¿Por qué? Porque la efedrina es una base y está jugando con su grupo hidroxilo, grupo característico de las bases. El fenobarbital lo catalogamos aquí como un electrolito débil también, porque tiene su especie característica que es el hidronio. Aun cuando los ácidos débiles no se disocian mucho, sí pueden conducir la electricidad. A tal punto que nosotros con este sistema valoramos también la constante de disociación del agua. ¿Sí? Una pequeñísima cantidad de las moléculas de agua se pueden traducir en iones hidrógeno e hidroxilo, pero puras no conducen significativamente la electricidad. Ahora vamos a hablar un poquito, a repetir algo sobre expresiones de concentración. Ya hemos dicho molaridad, el mismo número de partículas por litro de solución. El número de Avogadro serían 602 partículas por litro de solución. Mol, ¿verdad? Peso molecular, moles por litro. Recordar que cuando nosotros ponemos cantidades de sustancia decimos que por litro de solución, no decimos que por litro de agua, porque todas ellas tienen un volumen. Si ponen 2 cucharadas de azúcar y la afora 1 litro de agua, allí no tiene 1 litro de agua. Es muy importante porque a veces se piensa que todo está en 1 litro de agua. No, el aforo es 1 litro de solución, pero las partículas tienen su volumen también, participan de la propiedad de poseer masa, volumen, en este caso. La normalidad, pues, se denomina también gramo equivalente, peso absoluto también por litro de solución. Tienen volumen también. La particularidad es que aquí tomamos la estequiometría de las relaciones con las cuales se combinan con otras sustancias, otros elementos. Eso se llama normalidad, tomar en cuenta la valencia con que participa en la reacción. La molalidad, por otro lado, son moles de soluto en miligramos de solvente. Observen, aquí se ponen miligramos de solvente. Quiero que enfatizar en la diferencia entre molaridad y molalidad. En molaridad se ponen moles de soluto, ¿verdad? Igual que en molalidad, moles de soluto, pero en molaridad es hasta aforar 1 litro de volumen. En la otra se ponen 1000 gramos de solvente, además de las moles. ¿Ven? Un poco de diferencia. Ahora, nosotros vamos a estar usando molalidad porque tienen la particularidad, la molalidad de que no se afecta por la vaporización que ocurre al haber cambios de temperatura. Entonces la molalidad no está
no es sensible a los cambios de temperatura como lo es la molaridad. La fracción molar, pues la fracción molar es la razón de las moles en particular sobre la sumatoria de todas las moles del constituyente en una solución. Como nosotros vamos a tratar solamente soluto y solvente, pues estos cálculos son muy sencillos. Otra cosa importante es que la fracción molar da por resultado volumen, porcentaje, peso y miligramos por ciento. Cuando hagan estas soluciones, siempre digo que hay que eh, expresarlo muy bien, escribirlo, describirlo, porque un error de esta naturaleza entre miligramos por ciento y gramos por 100 es letal. Es definitivamente importante eh, marcar, hacer una etiqueta correspondiente. Explique que aquí ya pues hemos definido prácticamente qué es molaridad y normalidad. Son las expresiones que más usan los químicos en el trabajo analítico y qué normalidad cuando querramos acudir a expresar las cantidades que van a resultar de una combinación entre sustancia A y sustancia B para resultar en C y D. Y las diferencias significativas pues entre molaridad y molalidad. ¿Qué más podemos decir por acá? Cosas muy interesantes de la molalidad. Observen aquí, por ejemplo, a medida que la molalidad y la molaridad se hacen más diluidas, se aproximan, el valor se aproxima a coincidir. Una solución al 1% de cloruro de sodio serían 10 gramos en 1000 mililitros de solución total en el aforo. Y una solución al 1% por peso se explicaría aquí 0.170 molar y equivaldría a 0.173 molar. ¿Cuál es la idea con este ejemplo? Que vean que a medida que la solución se diluye, molaridad y molalidad se aproximan rápidamente, o que en el infinito se encuentra. 0.170 es molar y 0.173 es molar, la misma solución de cloruro de sodio al 1% por peso. Recuerden, si no saben porcentaje, practiquen porque aquí siempre estaremos hablando de porcentaje. Las equivocaciones no son permitidas. ¿Ven? A medida que la solución, y estamos al 1%, que son 10 gramos en 1000, y ya se aproximan mucho, mucho, mucho. Y vamos a hablar entonces en términos de molalidad para trabajar con las propiedades coligativas. La fracción molar, importante es que entonces la sumatoria de ellas es igual a la unidad. ¿Cómo se calcula? Número de moles del constituyente que nos interesa, X1, es la fracción molar de 1, y divididas por la sumatoria de todas las moles de 1 y 2 de los constituyentes. ¿Por qué lo hacemos así? Porque siempre vamos a trabajar con solamente soluto y solvente para simplificar nuestro análisis, en razones de simplicidad. Y las porcentuales, hay que tener mucho cuidado con las expresiones porcentuales. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay que usar ahora todos estos conocimientos para aplicarlo a terapia de reposición electrolítica. El tema aquí interesante es que en los hospitales hay veces en que los pacientes requieren inyectarles soluciones para que sus valores que han sido perdidos por hemorragias, por diarreas, por problemas de ese tipo, o por mal funcionamiento renal, hay un desbalance electrolítico y si sabemos cuáles son las concentraciones medias normales, podemos preparar esa solución de un frasco que sepamos que cumple con uso para uso humano, uso farmacopeico, por ejemplo, la farmacopea que hemos aceptado, las farmacopeas que utilizamos. Las concentraciones de estos electrolitos se pueden calcular mediante una ecuación muy sencilla. Primero, saber lo que es equivalencia, ¿no? Hay que dividir por la valencia el ion en el cual estamos interesados. Equivalentes por litro, o bien podemos usar miliequivalentes por litro, que está más consono con las concentraciones del ser humano.
miliequivalentes por litro. Pero si alguien le pide calcular equivalentes, como usted lo sabe, no hay mucho problema. Observen que a veces nos olvidamos, el bicarbonato de sodio tiene un sodio y un anión carbonato ácido. Aquí está el sodio, sale de la constitución en agua y queda el carbonato ácido. La concentración normal en humanos para el sodio es 142 miliequivalentes por litro y para el carbonato ácido son 27 miliequivalentes por litro. ¿Cuál es la ecuación que nos permite entonces ir de un lugar a otro? Va a ser esta. Obsérvala con mucho cuidado. Decíamos que peso equivalente, salvo que se lo pidan, no son concentraciones para humanos, pero se pueden calcular. ¿Qué es peso equivalente? Nosotros lo hemos simplificado como gramos por equivalente para recordarlo mejor, gramos por equivalente. Eso va a ser igual a gramos por litro sobre equivalentes por litro. Estas expresiones son consonas con volumen, gramos por litro sobre equivalentes por litro. Si usted hace el análisis dimensional, ve que eso se cancelan los litros porque ambos están en el denominador y quedaría nuevamente gramos por equivalente. No lo vamos a cancelar porque nos conviene expresarlos en equivalentes o miliequivalentes por litro como unidades de preparación, cómo prepararlo. Si hay alguna pregunta hasta aquí, vamos a hacer énfasis, vamos a detenernos un momentito aquí, porque vamos a practicar el cálculo de pesos miliequivalentes, vamos a practicar gramos por litro y vamos a practicar equivalentes por litro. Ven que hay tres variables aquí, tres posibles incógnitas. Que nos pregunten el peso miliequivalente en una solución, que nos pregunten los miligramos por litro que hay allí, o que nos pregunten los miliequivalentes por litro que hay allí. Bueno, vamos a hacer tres prácticas que nos ilustran sobre eso, ¿verdad? Recuerden, miligramos sobre miliequivalente, que es lo que más se usa. Si dividimos, como ustedes pueden ver, en este caso todo se ha dividido por 1000, gramos se ha dividido por 1000, queda miligramo, equivalente se ha dividido por 1000. De modo que el número absoluto de peso equivalente y peso equivalente va a ser igual. Si aquí fuera 55, aquí también sería 55. Pero las unidades que van a acompañar, que ustedes le van a poner en su marbete, en su etiqueta, es gramos por equivalente o miligramos por miliequivalente. Eso lo vamos a ver en el ejemplo ahora mismo. Dice que el plasma humano contiene cerca de 5 miliequivalentes por litro de iones calcio más 2. Eso es lo que nos interesa, proveer una solución que contenga iones de calcio más 2 en 5 miliequivalentes por litro. Eso es lo que dice. Entonces llega una persona que necesita una solución que provea 5 miliequivalentes de calcio por litro. Recuerden que no hemos cancelado el volumen. Todas las expresiones las vamos a hacer por volumen. La pregunta es que yo tengo en el anaquel un cloruro de calcio dihidratado que puedo usar para humanos. ¿Cuántos miligramos de cloruro de calcio dihidratado necesito para preparar 750 mililitros de una solución que contenga esa concentración de 5 miliequivalentes por litro? Ven el planteamiento del problema. El plasma humano contiene cerca de 5 miliequivalentes. Vamos a asumir que esa es la media, ¿no?, de la concentración requerida. ¿Cuántos miligramos de cloruro de calcio hidratado que tengo se requieren para preparar 750 mililitros de esa solución? Ahora les hago énfasis en que la ecuación no da nada en 750 mililitros, que lo da todo por litro. Vamos a ver cómo trabajamos. Primero, el peso equivalente. Sabemos que debemos dividir el peso molecular por 2 porque calcio es más 2. ¿Seguro? Bien, peso molecular 147. En este peso molecular están incluidas las dos moléculas de agua. Aquí tenemos 2 por 18, 36 se han sumado al peso del calcio más 2 átomos de cloro. Entonces 147 sobre 2 es el peso equivalente o peso miliequivalente. Hago énfasis. Peso equivalente 73.5 gramos por equivalente o 73.5 miligramos por miliequivalente. Ven que el número no cambia, cambian las unidades simultáneamente, numerador y denominador, con respecto a el peso equivalente. Entonces, la fórmula maestra que Una vamos a... pregunta ahí, profe. Sí, aquí estoy, le escucho. Profe, ¿por qué dividió el peso entre dos? Porque la valencia del calcio, que es lo que nos interesa, es más 2.
y entonces queremos es equivalentes por litro. Listo, listo, profe. Gracias. Sí. Entonces, eso es lo que dice la fórmula, ¿verdad? Para calcular los equivalentes necesitamos 47, perdón, 73.5 gramos por cada equivalente, pero si nos están pidiendo miliequivalentes, entonces no vamos a usar ecuación de equivalentes, sino de miliequivalente. Aquí abajo lo podemos ver aquí en gris. Peso miliequivalente, que es miligramos por miliequivalente, están aquí, en naranja aquí, 73.5. Esto va aquí en la ecuación, ¿verdad? Ahora, los miligramos por litro es lo que dice que requiere cuántos miligramos tenemos que tomar y poner en un litro. La otra, el otro valor está aquí, miliequivalentes por litro. 5 miliequivalentes es lo que nos piden, ¿eh? Que nos la llevemos hasta que contenga 5 miliequivalentes. Entonces, a despejar son los miligramos por litro que tenemos que preparar. La ecuación queda así, todo sustituido y despejamos entonces lo que no conocemos, miligramos por litro. ¿Cuántos miligramos tenemos que poner? La respuesta es 377.5 miligramos por litro. Pero recuerden, no necesitamos lo pedido, no es descartar 250, sino que con una simple reglita de proporcionalidad podemos encontrar para 750, que es lo pedido. Por esto todavía la respuesta no está completa aquí. Lo pedido es una reglita de 3 que si dice que si hay 367.5 en un litro, X será lo que hay en 750. Ven, este es el factor entonces en la reglita de 3 y nos da que necesitamos 275.6 miligramos, buscamos un volumétrico de un litro, perdón, ahora tendríamos que prepararlo con 750, buscarme una medida volumétrica que existe de 750 mililitros y aforar en vez de un litro. La otra posibilidad es que haga el litro y descarte pues una cantidad grande. Eso no es lo deseado, sino calcular correctamente. Vamos con la fórmula de nuevo y ahora vamos a cambiar una de las incógnitas. Calcule el número de equivalentes por litro de cloruro de potasio de peso molecular 74.55 gramos por mol presentes en una solución. Ya la solución está preparada a 1,15% peso por volumen de cloruro de potasio. La cascarita en este nuevo es que la solución se da al 1,15% y no se da en molaridad, ¿verdad? Y aquí se habla de equivalentes y de molaridad. Vamos a comenzar por el hecho de que el cloruro de potasio tiene, en caso que necesitamos, el potasio es 1. Así que vamos a dividir el peso molecular por 1 para encontrar el peso equivalente, que sería decir que es igual por tener valencia de 1. 74.55 miligramos, ¿eh? Sería el peso equivalente por litro, gramos por equivalente, perdón, y serían miligramos por miliequivalente. Ahora, a la diferencia con el problema anterior es que a alguien se le ocurre no pedir miliequivalente, se le pide utilizar equivalente, entonces simplemente usamos la fórmula agrandada, la fórmula que equivale a 1000 veces gramos por equivalente igual a gramos por litro sobre equivalentes por litro. La información que tenemos la ponemos en la ecuación. Tenemos 74,55 gramos por equivalente. El peso molecular es su equivalente. Gramos por equivalente. Y acá se nos piden gramos por litro dividido por equivalentes por litro. Los gramos por litro dice que si es 1,15%, que me refería como la incógnita, la cascarita allí, son 11,5 gramos por litro. Si hay unos 15 en 100, hay 11,5 en 1000. Y ya lo tenemos aquí entonces y nos queda la incógnita, equivalentes por litro. El número de equivalentes por litro es la pregunta en la primera línea del ejercicio. Despejamos y nos da que tiene 0,1154 equivalentes por litro. Hay muchas cosas diferentes con respecto al primer problema. El primer problema lo calculábamos en equivalentes por litro de cloruro de calcio. Ahora esto nos está pidiendo el número de equivalentes por litro de una solución que ya existe, una solución que alguien preparó al 1,15%. No puede ver una solución así y decir esta es la urgente, esta es la que necesito. Tiene que llevarlo, ¿verdad?, a equivalente a la concentración correcta y de ahí puede calcular los equivalentes también. Ya está preparado y listo. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Por supuesto que cada ejercicio quiere cambiar
en la ecuación las cosas para presentar las posibilidades con la ecuación. Peso equivalente, que lo hemos puesto como gramos por equivalente dividido, perdón, igual a gramos por litro dividido por equivalentes por litro, porque queremos unidades de volumen. Ahora, el siguiente problema cambia un poquito las cosas. ¿Cuál es el contenido de sodio positivo, sodio más en miliequivalentes por litro de una solución que contiene 5 gramos de cloruro de sodio por litro de solución? Otra vez, tenemos una solución, pero no la podemos tomar arbitrariamente y decir que esa es la que nos conviene. Vamos primero a ver si tenemos que diluir o no nos sirve porque es tan imposible de llevar a la concentración normal del cuerpo humano. La solución contiene 5 gramos de cloruro de sodio por litro de solución. El peso molecular del cloruro de sodio lo tenemos aquí como 58,5 gramos por equivalente o miligramos por miliequivalente. Como su valencia es 1, el peso equivalente va a ser igual al peso molecular, por razones de que su valencia sea igual a 1 para el ion que nos interesa. Así que acudimos a la ecuación de nuevo, miligramos por miliequivalente, miligramos por litro sobre miligramos miliequivalentes por litro. Vamos a ver qué tenemos aquí en la ecuación. Lo que se nos piden es el contenido de sodio. ¿En qué? En miliequivalentes por litro. Así que está en el denominador, lo despejamos. Aquí ya la operación está hecha. Primero planteamos la ecuación, vemos que tenemos lo que nos pide, despejamos y sustituimos. ¿Cuántos miligramos por litro tenemos? Dice que tenemos 5 gramos, así que equivaldría a 5.000 miligramos. Lo reemplazamos para que sea consistente con las unidades. 5.000 miligramos por litro sobre 58,5 miligramos por mil equivalente. Esta solución no se nos ha pedido que la administremos a ningún cuerpo humano, se nos ha pedido que calculemos el contenido de sodio en miliequivalentes por litro, así que nos da 85,47 miliequivalentes por litro. Vamos a suponer que, la cantidad que necesita el cuerpo sea la mitad de miliequivalentes, pues lo dividiríamos, lo aforaríamos en un doble volumen y ya tendríamos los miliequivalentes, si fuese el caso. Y si la solución estuviera debidamente esterilizada y todo lo demás que requiere una solución parenteral. ¿Alguna pregunta sobre los tres ejemplos que hemos visto? Pues hay que tener en cuenta siempre, hay que repasar los problemas que están ahí en el que ya les digo para definir el peso equivalente. Hay veces que hay cierta dificultad en ver con qué valencia está actuando el ion que nos interesa calcular el peso equivalente. Profe, Sí, sí, dígame. Profe, ¿me podría explicar de nuevo el problema que donde sacó el 11.5? Ah, ¿cómo no? Calcule el número de equivalentes por litro de cloruro de potasio presentes en una solución al 1,15% peso por volumen de cloruro de potasio. Si solamente la primera habla de ajustar a una concentración requerida, esto generalmente es un juego y rejuego con la ecuación de acuerdo a la información que se provee. Usted tiene la ecuación, allí en los apuntes, usted pone peso equivalente, gramos por litro sobre equivalentes por litro, o peso miliequivalente igual a miligramos por litro sobre miliequivalentes por litro. Depende si es la ecuación en equivalentes o si es en miliequivalentes. Recuerda que tiene que cambiar numerador. En el precio como dio 11.5
Sí, ¿Cómo lo convirtió el 1.15 creo que es por ciento a 11.5? sí, lo que dice es que si tenemos 1.15%, tenemos también 11.5. Recuerde que la expresión es por litro, es por litro. Entonces, como se trata de una expresión por litro, hacemos lo que corresponde, que es decir que 1.15 lo multiplicamos por 10 veces porque es 1.15 peso por volumen, 1.15 en 100. Una reglita de proporcionalidad dice entonces que si hay 1.15 en 100, en 1000 mililitros de espejo como 11.5 gramos. Una expresión de concentración peso por volumen. Hasta ahí estamos y entonces vamos a la ecuación. La ecuación nos ayuda, la ecuación no necesariamente la tienen que memorizar, pero lo que hay que comprender es las diferencias entonces en equivalentes. Aquí todo se da asumiendo que saben manejar lo que es equivalente. ¿Qué es un equivalente? El número de moles por litro entonces de cloruro de potasio, el número de equivalentes por litro una vez que sabemos el peso molecular. Se necesitan 74,55 para un equivalente. Eso lo ponemos aquí, 74,5 gramos por equivalente. Y a la derecha tenemos los gramos por litro. Dice que hay 1.15 en 100, hay 11.5 en 1000 en litro. Y que calculemos los equivalentes por litro. A la derecha está, en el denominador está la incógnita. Y nos da 0.1154. ¿Cuántos serían los miliequivalentes por litro? Entonces habría que correr el decimal 3 unidades hacia la izquierda para calcularlo en miliequivalentes. ¿Sí? A ustedes lo pueden hacer si quieren. Aquí ponen miliequivalentes, miligramos por miliequivalente, miligramos por litro, miliequivalentes por litro, como hicimos en el anterior, y resolvemos también. ¿Le aclaré la duda o todavía no le pareció que yo? Sí, ¿alguna pregunta sobre este problema? Profe, una pregunta. Sí, ¿Cómo le dio 0.1154? 11.5, a ver, 11.5 entre 74 y 55 no da eso, ¿eh? No da punto No, 11. profe. ¿Cuánto da? Profe, a mí me dio 0.1542. Entonces lo que los números son los que están un 1 de más ahí, ¿sí? En la operación de la división hay un error, 1.15, 11.5. Ese sí está bien el porcentaje por litro, 11.5 gramos por litro. Y 54,55, la operación es la que está mal. Hay que borrarle aquí aquí un 1 para que quede punto 154. Sí, es un error de dedos de hacerlo, o a veces se va un 1 por estar escribiendo rápido. Es un error que reconozco que se fue allí. Sí, sí, Ok, profe, gracias. sí. Y que gracias por ver el error, porque pasa desapercibido. Si alguien no lo hace con la curiosidad como usted, no detectamos ese error. En el otro, en este que tenemos, el contenido de sodio en milicalentes por litro de una solución de 5 gramos de cloruro de sodio. Como nos piden una unidad muy pequeña, como milicalantes por litro, ¿verdad? Y nos dan gramos por litro de solución, lo tenemos que convertir a miligramos, porque el milicalente está asociado entonces con miligramos. Y calculamos los miligramos por mil equivalente. Así están entonces las prácticas con respecto a esto y las que están ahí en el módulo para que las comparen. Ahora hablaremos de soluciones reales y soluciones ideales. Así como en los gases vimos lo que son las soluciones ideales cuando aplicamos la ley PV igual a NRT, la ley del gas ideal o la ecuación del gas perfecto, asumiendo ciertas cosas que cuando vamos a la realidad no totalmente son ciertas. Nosotros presentamos las dos ecuaciones y la ecuación real de Van Hoff no tiene el propósito de que la vamos a estar utilizando. Vamos a conformarnos en este curso con usar la ecuación del gas ideal. Y siempre en termodinámica y en muchas aplicaciones van ustedes a ver que surge esta ecuación. Bien, así también las soluciones las podemos considerar idealizadas y considerar las soluciones reales. Una solución ideal se dice que no hay
cambio de volumen cuando se mezcla A con B. O sea, si yo mezclo agua con alcohol, cualquier alcohol, 100 mililitros de cada uno, el volumen total deberían ser 100 mililitros. Eso es una característica de las soluciones ideales, asumir que no hay cambio de volumen en las mezclas. La otra característica es que la solución ideal no genera ni absorbe calor durante la reacción. Esa es una solución ideal, pero podemos compararla entonces con las características reales cuando veamos las interacciones que existen entre las moléculas. Ahora podemos hablar de ácido sulfúrico. Esa es una solución en agua real, porque el ácido sulfúrico, si mezclamos 100 mililitros de ácido con 100 mililitros de agua, va a dar un volumen de 180 mililitros. Hay una contracción de volumen. Y a ese se considera una solución real. Además, hay evolución o liberación de calor. Entonces, viola los dos principios de la idealidad. Nos hemos salido entonces a comparar idealidad con realidad de las soluciones. Así es como comenzamos hablando de las soluciones ideales. No hay mayor cambio que el de las razones de volumen y de evolución o absorción de calor. No hay contracción, no hay expansión de volumen. Y también aplican aquí las propiedades constitutivas, tienen que ver en cuando hablamos de soluciones reales. O sea, la solución ideal, así como en los gases ideales, hemos evitado hablar de muchas cosas de las que interaccionan. Algunas soluciones son bastante ideales a concentraciones moderadas, lo cual nos puede ayudar entonces a considerar casos particulares. Vamos a ver las soluciones ideales, una mezcla de A y B, en que A y B y B y B y A y B son de la misma magnitud. Cuando se habla de magnitud, ni siquiera se dice cuáles son esas interacciones. Eso quiere decir que en las reales sí vamos a tomar en cuenta esas interacciones. Entonces, abajo en verde dice una mezcla de A y B ideal. Las fuerzas entre A y A son moléculas iguales. Vamos a suponer que A y A sea agua. Entre agua y agua, las moléculas de agua, no hay fuerzas comparativas de atracción que las que hay entre B y B y las que hay entre A y B. De la misma magnitud, de manera que no se van a afectar. Así es como se considera, se teoriza, se idealiza una solución ideal. También podemos hablar de estas soluciones en términos de la tendencia de escape. La presión de vapor va a dar por resultado que las moléculas escapen del líquido donde se encuentra. Eso se puede hablar entonces en términos de termodinámica como tendencia de escape, así como el calor. Se dice que el calor fluye, no sabemos en realidad cómo fluye, porque cuando hablamos de fluido, hablamos de líquidos, cuando el calor no se sabe en realidad cómo se comunica de un lugar a otro. El hecho es que alcanzarán el equilibrio, que la sensación térmica nos indique que están a la misma temperatura. Eso se puede ir a comprobar si se aísla en un sistema totalmente hermético, en un calorímetro, y ver que en la teoría, pues los dos alcanzan la mitad de la temperatura. Si uno estuviese a 100 y otro estuviera a 0 y le cede la mitad de las calorías, terminaría en una media de 50. Eso es una comparación relativa entonces desde el punto de vista termodinámico con el concepto de tendencia de escape y el principio pues de espontaneidad de los procesos. Ahora vamos nosotros con las soluciones ideales y la ley de Raoult con respecto a presiones de vapor. ¿Qué ocurre con la presión de vapor en las soluciones ideales? Bien, Raoult dice que las presiones parciales de cada uno de los constituyentes es igual a la presión del constituyente cuando está solo por la fracción molar de ese constituyente, y lo mismo ocurre para el constituyente B. Aquí estamos hablando de soluciones binarias. Recuerden que nuestro objetivo, nuestra meta es hablar o las características de soluciones binarias, A y B. Propuesta entonces por Raoult para una solución ideal, las presiones parciales se pueden sumar para dar las presiones totales en términos de las fracciones molares que hay allí y sus presiones cuando ellos están solos. Para el agua sería su presión cuando está sola a cierta temperatura
Y para B sería lo mismo, la presión de B cuando está solo a esa temperatura por la fracción correspondiente. Las fracciones molares, pues ahora las vamos a practicar para ver cómo se calculan. Aquí tenemos la gráfica de la presión de vapor en función de las fracciones molares. Otra vez recordamos, la suma de las fracciones molares van a ser igual a 1, a la unidad. Y cómo se calculan es el número de moles de la fracción en que estamos interesados sobre la sumatoria de todas las fracciones molares de los sistemas. Como son de dos constituyentes, eso simplifica nuestra situación. Bien, esta es la curva entonces de PA, la presión parcial que ejerce a medida que nosotros vamos aumentando A o B, depende de qué tenemos escrito aquí. Otra reglita general que hemos visto con Gibbs es que si conocemos A, ya B queda determinado. Porque la suma de las fracciones totales es igual a la unidad. Por aquí serían fracciones de A hasta que tenemos fracciones total de B. O a la inversa, B y hasta que tenemos 1 de A. Esta es la curva entonces a medida que cambiemos las concentraciones. Y este sería como viene variando B a medida que este aumenta. Este viene decayendo, este va aumentando. La presión total de vapor, de acuerdo a la ley de Raoult, va a ser la sumatoria de la presión que tenemos aquí, donde está la flechita, más la presión de vapor que tengamos en este punto. Esto se describe por la curva total de vapor aquí presente. Esta es una combinación entonces de un sistema binario ideal. Recuerden, las atracciones entre las moléculas iguales son comparativamente de la misma magnitud que entre A, B y B, B, A, B, 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 todas son iguales. Vamos a tener una solución que vamos a considerar aproximadamente ideales. Cloruro de etileno en su estado puro y también cloruro de etileno con benceno. Cloruro de etileno dice que en su estado puro tiene 236 milímetros de mercurio a 50 grados y que al 40% tiene una presión de vapor de 236 milímetros de mercurio, o sea, 94,4 milímetros de mercurio cuando está en esta proporción. Fíjense la proporción. Aquí el ejemplo dice, si la presión de vapor del cloruro de etileno en su estado puro es 236, es decir, antes que forme mezclas, entonces en una solución que contenga una fracción molar de 0.4 de cloruro de etileno, por supuesto que ya sabemos, va a tener 0.6 molar de benceno. La presión de vapor del cloruro de etileno es el 40% de 236. Vamos a ver de dónde salen todos esos numeritos resolviendo el problema. Recuerden, la suma de las presiones parciales es igual a la unidad. 0.4 más 0.6 es 1 y solamente tenemos dos constituyentes o dos ingredientes si queremos ser más sencillos. Bien, ¿cuál es la presión parcial de vapor de benceno y de cloruro de etileno? Se refiere a lo que acabamos de presentar. Con la ecuación de Raoult vamos a ver cuál es la presión parcial que ejerce en esa solución que tiene 0.4 y 0.6 moles de cada uno respectivamente y la presión total que ejercen. ¿Cuál es la presión parcial de vapor de benceno y de cloruro de etileno en una solución de ambos con una fracción molar de benceno de 0.6? Vamos a ver para P benceno, de 168 por su fracción. Eso nos da 160 milímetros de mercurio. Para el otro tenemos 235 cloruro de etileno por 0.4, ¿ah? Benceno es 0.6, este es el benceno, PB, y este cloruro de etileno. Nos da 94.4. Ahora, la regla de Raoult dice que la suma total de la presión que ejercen todos juntos va a ser igual a 255.2 milímetros de mercurio. Entonces, aquí hemos aplicado el criterio de Raoult para soluciones ideales. Soluciones ideales. Hasta aquí yo quiero que quede claro porque es muy sencillito y ahora vienen las desviaciones de la ley de Raoult, o sea, de la idealidad de las soluciones. Vamos a ver el comportamiento con respecto a la gráfica que ya vimos sobre idealidad. Los aerosoles también comparten esa característica de que las presiones parciales también se pueden medir o calcular mediante la ley de Raoult. Esto para hacer énfasis en la utilidad de conocer las características de los aerosoles, porque son preparados que también se utilizan en farmacia. Son medicamentos preparados en aerosoles. Si tuviéramos un aerosol con un
propelente no utilizado ya, pero por ejemplo solamente designado como propelente 11, tricloromonofluorometano. A ese lo vamos a simplificar llamándole propelente 11. Recuerden que eso ocurre también en los refrigerantes de los autos. No le llaman por el nombre químico, sino por un número. 103, 104. Bien, este es el caso de que el tricloromonofluorometano es propelente 11 y el diclorodifluorometano le vamos a llamar propelente 12. Se utilizan en muchas proporciones para obtener presiones de vapor que uno quiera a las densidades y temperatura ambiente apropiados. Recuerden que si utilizan en medicamentos tiene que ser nitrógeno, oxígeno es muy oxidante, así que eso no se usa, o pueden ser propano, butano, o puede ser CO2. Vamos a ver el ejemplo cuando se trata de gases y la presión de vapor que ejercen acudiendo a la ley de Raoult. La presión de vapor del propelente 11 a 21 grados es 13.4 libras por pulgada cuadrado. Otro detalle, cascaritas aquí, es que todavía se usa en el sistema inglés en Estados Unidos mucho las libras por pulgada cuadrada, que se conocen como PSI o pounds per square inch. Y la del propelente 12, que es de 84.8 libras por pulgada cuadrada. Observen que también se dan los pesos moleculares, y si se dan los pesos moleculares es porque no nos han dado las fracciones molares. Entonces este problema, además de tratarse de un gas, de las presiones parciales y la presión total, hay que calcular las fracciones molares. Sencillo porque nos dan los pesos moleculares y toda la información con respecto al constituyente solo. Hacemos una mezcla entonces 50-50 de los dos propelentes que tiene 0.364 moles de, ya está calculado, 50 sobre 137.4, y que tiene 0.414 mol de propelente 12, que es 50 sobre 120. Recuerda, estamos acudiendo a los pesos moleculares dados aquí. Y que aquí 50 gramos sobre 137 y acá 50 gramos sobre 120. Eso es lo que necesitamos para realizarnos con la ecuación de Raoult. Peso de 11, perdón, presión de 11 va a ser la presión que ejerce solo sobre N11 más, sobre N11 más N12. ¿Ven? Esa es la fracción molar en términos del número de moles, el numerador y denominador. P11 nos da a 626 libras por pulgada cuadrada o PSI, y el P12 nos da como 45.2 libras por pulgada cuadrada. Si aquí hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos sustituido en la ecuación de Raoult, me dicen, esta es la ecuación de Raoult. Me dice que la presión parcial de cada uno es igual a la presión del constituyente solo por la fracción molar de ese constituyente en la solución. ¿Hay una pregunta hasta aquí? Bien, ya tenemos la presión de 11 y la presión de 12. Y la presión total va a ser la presión de 11 más la presión de 12. Aquí también tener presente que todos tenemos sobre la cabeza una atmósfera de presión, por eso no hemos crecido más, no crecemos. La atmósfera tiene un efecto sobre todo lo que está en la Tierra, sobre la superficie. Aquí también va a haber un efecto. Sobre un neumático usted lo llena, pero también tiene una presión externa siempre presente. No ha escapado de ella a menos que haga el vacío. Y esa presión la ejerza en el vacío. Llena pone un neumático en una cámara al vacío total, lo cual es prácticamente imposible, un vacío total, muy cerca, pero muy imposible. Y allí llenará entonces con 28 libras o 30 libras, lo que dice su neumático, que es bueno que practiquen, porque en el neumático vienen todas las unidades de presión que ustedes pueden conocer. En los países donde se usa el sistema internacional de medidas, va a venir en kilopascales, porque pascal es una unidad sumamente pequeña, va a venir en bares, en milibares, en libras por pulgada cuadrada, que es con lo que nosotros estamos más familiarizados. El señor que le llena las llantas en la bomba de gasolina le va a poner 38, 36 y cuántas libras quiere en sus llantas. Y le va a decir que ponga adelante menos que atrás, o cualquiera de estas cosas él la va a medir en libras por pulgada. No le puede hablar de milibares ni de pascales porque él no está familiarizado. Entonces nosotros sí debemos conocer cómo transformarlo, dónde está su calculadora. Generalmente también tiene estas transformaciones, pero tenemos que asumir algún sistema
Ya después que se le pegue o que lo aprenda, ya es fácil manejarse. Entonces, ahora vamos a ver el problema. La presión de 11 más la presión de 11, 626 más 45.2, y eso nos da 51.5 libras por pulgada cuadrada. Hasta ahí lo resolvimos, ¿verdad? De modo idéntico a los dos líquidos ideales, benceno y que teníamos, benceno y cloroformo. Ahora, el asunto consiste en que si queremos tener cuál es la presión real, si esto tuviera en una cámara de vacío, le vamos a tener que quitar la atmósfera de presión. Ahora, una atmósfera de presión son 14.7 libras por pulgada cuadrada. Como todo lo hemos manejado en libras por pulgada cuadrada, es más cómodo convertir la atmósfera en libras por pulgada cuadrada y hacerla recta. Esos son 36.8 libras por pulgada cuadrada a presión de manómetro. Eso es lo que se conoce entonces como presión de manómetro y se le pone un PSI, presión de manómetro. Pues se le ha restado, porque esta es la presión real, si no tuviera el valor de la presión atmosférica. Bien, vamos a tratar ahora pues las soluciones reales. Recuerden, idealidad supone completa uniformidad de las fuerzas de atracción entre moléculas, sean las iguales y las diferentes. Así que no estamos pensando en fuerza de Van der Waals. Por supuesto que implícitas están allí, pero para simplicidad de nuestro estudio de las soluciones, vamos a tratarlas así. Soluciones reales, entonces hay una diferencia en cuanto a las curvas de las soluciones reales. Estamos hablando de las fuerzas de atracción teóricas entre A y B y las que hay entre moléculas iguales, o sea, entre A y B, una solución binaria. Desviación negativa. Vamos a suponer entonces que las fuerzas de atracción entre moléculas diferentes sean mucho mayor que la fuerza de atracción entre las moléculas iguales, A o BB. Cuando eso ocurre, hay una contracción de las curvas de la idealidad. Por ejemplo, cloroformo y acetona. Vamos a considerar que son líquidos que dan una desviación negativa de la ley de Raoult. Cloroformo aquí, CH-cloro3, y acá tenemos la acetona, un oxígeno, un doble enlace con los carbonos. ¿Ven? Entonces, en todo momento, las curvas van a mostrar una contracción por aquí, por debajo de la curva teórica imaginaria. Esta atraso sería la curva de Raoult teórica. Y todas tendrán entonces una mínima. Un lugar por aquí sería la mínima de la presión total de vapor, que es la sumatoria de la gráfica para la presión de A y la gráfica para la presión de B, de acuerdo a la ley de Raoult de las presiones de vapor parciales. De todas maneras, hay que ver, hay que enfatizar que soluciones de esta naturaleza generalmente son soluciones diluidas. Estaríamos trabajando entonces por aquí, por esto que estoy trazando con el cursor. Esas serían las áreas donde estemos trabajando, donde bien A está en una solución muy diluida o B está en una solución muy diluida. En esos puntos nosotros podemos pensar todavía en algo de idealidad para el solvente. Algo de idealidad para el solvente. Bien, por otro lado, antes de entrar en esos aspectos de cómo corregir para el solvente y para el soluto, vamos a ver qué ocurre con una desviación positiva. Vamos a suponer que la interacción entre A y B sea mucho menor que las que hay entre A y A o B y B, refiriéndose a A como moléculas y B como moléculas. Bien, ¿qué sucede? Hay que pensar entonces qué sucede si hay muy poca atracción entre ellas. ¿Qué sucede? Que hay más volatilidad. Entonces las curvas, en vez de estar contraídas, van a estar dilatadas con respecto a la idealidad. Esta sería una exageración de la presión total de vapor de benceno con etanol. Una mezcla binaria real. ¿Ven? Todas se expandirían y también tendrían una máxima en algún lugar cada una de ellas, de acuerdo a las proporciones de las fracciones molares aquí. Y la sumatoria de ambas sería la presión total de vapor. Esta es una relación que encuentran en todos los libros, pues la teoría es la misma, aunque la curva sea un poquito más bajita, tiene siempre la representación de que esta curva va a estar por encima de la que fuera una solución real de Raoult. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estas soluciones ideales, desviación negativa y desviación positiva. La desviación positiva quiere decir que crecen más, para recordarlo, para tener un gancho mental ahí. Positiva
se expande porque la atracción entre A y A es muy débil. A las atracciones. Tenemos algunos ejemplos de pares de líquidos que tienen desviaciones positivas de la ley de Raoult. Ahora sí vamos a llegar a lo que ocurre cuando nosotros aplicamos a esta realidad la ley de Raoult. Cuando aplicamos la ley de Raoult encontramos que solo en los rangos de concentraciones diluidas es donde la podemos aplicar. Para eso nosotros decimos que la ley de Raoult aplica al solvente solamente. ¿Saben dónde? En donde están las concentraciones diluidas, aplica la ley de Raoult al solvente. Por aquí, si fuese el caso, recuerden que estoy pensando en las fracciones molares. Por aquí, o por acá, o por acá, o por acá. Por ahí ven que hay una relación de linearidad, se asemeja mucho a la línea recta de las soluciones ideales. Allí nosotros podemos calcular entonces la presión del solvente, todavía la podemos calcular con la ley de Raoult. Presión del solvente por la fracción del solvente, presión del solvente solo, ¿verdad? Si fuese agua, veríamos a qué temperatura por la fracción molar del solvente. Esto funciona para el solvente. Ahora, cuando tratemos con el soluto, vamos a aplicar la ley de Henry. Henry dice que hay que modificar la ley de Raoult de modo que esa constante que está relacionada con la presión de vapor del solvente puro, ahora hay que aplicarla al soluto. Y esa va a ser una constante característica de cada soluto. Esa es la diferencia entonces. Y la ley de Henry se dice que se propuso para calcular la presión de vapor del soluto. Entonces, en una solución, por un lado calculamos la presión de vapor del solvente y por otra, si tenemos la constante respectiva, podemos calcular, aplicar la ley de Henry. ¿Qué dice la ley de Henry? La expresión que ejerce el soluto en esa solución binaria es igual a una constante característica de ese soluto por la fracción molar de soluto. La fracción molar de soluto no cambia, así como en la ecuación de Raoult, la fracción molar de solvente. K para el cloroformo es menor que P del cloroformo solo. Por eso se hace ese ajuste que ha dado buenos resultados para entonces trabajar con soluciones reales. También hemos visto, y nosotros trabajamos aquí con los ejemplos que en el laboratorio se dan, la destilación de mezclas binarias, siempre nos ponen etanol y agua. Bien, la relación entre presión de vapor y el punto de ebullición y la composición de fases binarias líquidas es el principio en que se basa la destilación. Recuerden, presión de vapor, punto de ebullición. Si tenemos una mezcla 50% de etanol en agua, vamos a encontrar un punto en que podemos vaporizar el etanol porque tiene menor presión de vapor y va a salir en forma de vapor, la cual podemos condensar en ese punto, atraparla allí y con ayuda del frío, de agua, puede ser un refrigerante, convertirla nuevamente en agua, condensar. Eso ocurre con la mayoría de los líquidos, una mezcla binaria. ¿Recuerdan ustedes los que hacen clandestinamente etanol para venta? Muy lucrativo, pero el problema es que si no sabe que también las mezclas que producen etanol también producen algo de metanol y que ellos tienen que descartar la primera fracción. ¿Por qué? Porque el metanol es mucho más volátil, tiene una temperatura de ebullición que es menor que la temperatura de ebullición del etanol. Así que hay que tener mucho cuidado porque la intoxicación con 10 mililitros de metanol produce ceguera y o muchos otros daños en los riñones, el cuerpo, intoxica los nervios, significativamente se acumula en el nervio óptico. Entonces nosotros vamos a ver que al principio la mezcla binaria con metanol y agua va a ser más rica en el solvente más volátil, eso está clarito y va así hasta que entre menos cantidad relativa tenga de uno, pues más difícil va a ser la separación, hasta que también tenemos como ejemplo algunas mezclas que al alcanzar un punto ya no se pueden destilar. Sí, eso es conocido como mezclas azeotrópicas o azeótropos. Después de 10 minutos vamos a incorporarnos para terminar el tema de hoy, así que yo les voy a mandar un enlace. Ahora, ¿alguna preguntita hasta aquí? ¿Recuerdan ustedes las mezclas binarias? Bueno, aquí tenemos también una gráfica muy ilustrativa. Hay muchas gráficas de mezclas binarias y mezclas azeotrópicas, pero muy complejas. Aquí lo más importante sería ver una mezcla tan sencilla, ideal de etanol y agua. En esta mezcla
tenemos temperatura versus composición. Aquí tenemos las fracciones molares y suponiendo que fuera etanol y agua. Comenzamos aquí, puede ser con una composición B. La gráfica de abajo, la cóncava, representa aquí los estados de líquido. Comenzamos con el líquido con una proporción que pudiera ser 80-20 o 70-30. Y aquí tenemos lo que se está produciendo a esa presión a esa temperatura y presión de vapor, lo que se está vaporizando. La curva convexa entonces representa los estados de vapor. Acá podemos tener otra mezcla de, aquí está el líquido y acá tenemos la composición del vapor. Esa es la mezcla más sencilla, la gráfica más sencilla que pueden encontrar ustedes para una mezcla binaria ideal. Ustedes estudienla ahí. Si no la comprenden aquí, con mucho gusto la pueden encontrar en cualquier otra literatura. Mezcla binaria ideal, ebullición, diagrama de ebullición. Y se va a dar cuenta de que para mezclas más complejas, pues las gráficas también tienen más complejidad. Si comprendemos esta, sabemos que podemos seguir adelante. Y que las mezclas que generalmente más practicamos es etanol y agua. Al principio, si la mezcla es rica en etanol, pues vamos a tener mayor facilidad para extraer etanol, volatilizarlo y condensarlo. Y esto puede ser con muchas mezclas, como ustedes conocen también, metanol, etanol y agua, donde el metanol va a salir primero por tener un menor punto de ebullición. Y eso le permite también a aquellos traficantes que conocen un poquito de teoría de ello, botar la cabeza del destilado, que es deshacerse de esas posibilidades de tener un contaminante como el metanol. Mucha gente ha muerto, pues sigue todavía tomando metanol. Y también habíamos hablado entonces, perdón, de los azeótropos, mezclas que ya no permiten destilación por ese proceso. Y hay otro muy interesante que es cuando tengamos un par de líquidos inmiscibles, prácticamente inmiscibles, o por ejemplo, un aceite volátil que está presente en los pétalos de las rosas. Es bien complicado y muchos pétalos para obtener 1 mililitro de aceite natural de rosas, rosas blancas, rosas rojas, rosas, cual sea la especificación del tipo de rosa. Entonces los ponemos en agua, el aceite volátil se separaría allí por simplemente la temperatura. Recuerden que los aceites tienen su nombre del hecho de que también tienen una temperatura de volatilidad muy baja. Así que si ustedes limpian su casa con uno de estos agentes desinfectantes perfumados con volátiles, no les durará ni 15-30 minutos cuando a esta temperatura de 30 y tantos grados desaparece el olor. Así que es como un fraude, ¿verdad? Y es lo más costoso en los desinfectantes, porque un litro de un aceite de lirio, de un aceite de rosas barato, les puede estar costando $100, una cosa así, dependiendo de las cantidades. Entonces lo que vamos es a la destilación. Cuando esto ocurre, que dos líquidos son inmiscibles, les he enviado por ahí un aparato. Ahí no se explica en detalle cómo se va a hacer la destilación, pero la destilación consiste ahora en poner, mezclando rápidamente el agua con el aceite volátil, que no se va a mezclar, pero lo vamos a tener si estuvieran mezclándose. Idealmente siempre están en contacto uno con el otro y disminuyendo la presión externa, haciendo vacío, entonces reducimos también la temperatura a la cual se separa, se vaporiza el aceite esencial, que es lo que queremos recuperar, y lo condensamos. Es un proceso muy delicado y la obtención no es grande. Los perfumes alcanzan precios tan enormes. Las combinaciones, porque prácticamente tampoco los perfumes tienen aceites puros, ahora se hacen combinaciones que dan por resultado olores diferentes, ¿no? Entonces esta mezcla se llama destilación por fase de vapor. Los alemanes también han diseñado este aparato donde tienen el balón que ponen el agua con el aceite volátil. Por supuesto que así ya lo tienen separado para que lo van a poner en agua de nuevo, así que tiene que haber un lugar de donde pase el aceite volátil al medio
con temperatura y luego vacío, rotación y obtienen la condensación del aceite volátil. El aparato se ve simple, pero como es cristalería que requiere mucha destreza para elaborarla, pues no es barato. Y está monitoreado por temperatura, por presión, por el rendimiento y estar atento. No se puede tampoco ir y dejarlo si no sabe cómo va a manejarlo. Muy costoso. Los aparatos que tienen esas espirales, esas bocas esmeriladas son material muy caro. Entonces las mezclas esotrópicas son tan estables una vez que ya no se puede destilar que se usan como estándares de referencia en química analítica. ¿Sí? Eso es lo más interesante. Vamos aquí a dar una mezcla del ácido clorhídrico. Dice que un azótropo que se separa 20-22% por peso de ácido clorhídrico y que tiene la característica que si lo ponemos a temperatura sabemos que está a 108-58 grados. ¿Ves? Por eso es analítico, no cambia la concentración, establecemos la temperatura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esas destilaciones en fase de vapor es muy interesante. En farmacognosia la debían tratar de hacer, no sé si la hacen porque es un procedimiento que utiliza muchos de los principios que estamos viendo aquí, de las presiones de vapor. Bien, entonces vamos a trabajar con las propiedades coligativas. Ya hemos hablado de las desviaciones reales, ideales, positivas, negativas. Y ahora vamos a entrarles en detalles a las propiedades coligativas. Recuerden que este repaso es interesante porque ahora todas las propiedades coligativas se pueden decir que generan o dependen de esa disminución de la presión de vapor que ocurre por la presencia de uno de los constituyentes de esa solución binaria que no es volátil. O sea que si lo ponemos a hervir, al final nos queda en el fondo. Como fuera el cloruro de sodio, si se le olvida a la señora echar el arroz, pues se le iría el agua, pero no se le iría el cloruro de sodio. O si tiene un jugo de caña y lo pone a bullir, también al final le quedaría allí puro a la sacarosa. Bueno, en términos generales, pues la sacarosa estaría contaminada con hierro, algunos otros elementos o oligoelementos. Propiedades coligativas, entonces vamos con la primera, que sería la disminución de la presión de vapor. Fíjense que no está en el mismo orden, pero es tan relevante para las otras. Las otras dependen de este efecto. Ya hemos visto la ley de Raoult, no hay problemas, hemos visto cómo se calculan las fracciones molares, ¿verdad? La suma de las fracciones de los constituyentes es igual a la unidad. Aquí en rosadito se lo vuelvo a enfatizar. Ahora, en este manejo algebraico que vamos a darle este momento a la ecuación de presión de vapor, hacemos lo siguiente. Si x1 más x2 es igual a 1, donde x1 siempre representa la fracción molar del solvente, y x sub 2, siempre el sub 2 va a ser para la fracción molar del soluto. ¿Sí? Con eso tenemos clarito. En un minuto nos reincorporamos y les envío el enlace. x1 más x2 es igual a 1, como es una solución binaria, entonces, hay 4 mensajes, no los había visto, vamos a tener que por álgebra sencilla x1 es 1 menos x sub 2, donde x1 es, vamos a ver qué dice. ¿Sí? Bueno, aquí están a la orden. Pueden llegar a cualquier clase. Por eso les envío el enlace siempre para todos, donde quieran ustedes participar. Y me interesa que les guste esto, porque no todos tienen la oportunidad en la vida de conocerlo. Pueden ver en la vida, lo pueden así intuitivamente, lo pueden hacer empíricamente, pero ustedes lo van a hacer a ver por qué sucede. Entonces aquí ya tenemos en términos de álgebra lo que sería la fracción x1. Recuerden, 1 para soluto
Esto por aquí. Vamos, vamos, vamos. Sí, me dice algo, le escucho. Le escucho, aquí estamos. Ven, es interesantísima la disminución de la presión de vapor por la presencia de un soluto con una característica muy esencial, es que él no se vaporiza, él va a quedar al final de la vaporización. Si el solvente es agua, no hay ninguna dificultad. Y ya esto es importante porque vamos a pasar a la siguiente presentación, la siguiente transparencia. X1 es igual a 1 menos X sub 2. Es un manejo sencillito aquí algebraico de la situación. Y aquí lo vamos a poner nuevamente y hacer todo nuestro manejo. Bueno, el manejo no pretende ser una clase de matemática ni de álgebra. Simplemente ya hemos despejado X1 o dicen en álgebra ponerlo en función de X2. X1, ¿qué es? La fracción molar de solvente. Recuerden que X2 es para todo lo que tenga subíndice 2 es para soluto. Entonces X sub 1 está en función de X sub 2. Ahora, según la ley de Raoult, para este X sub 1, P sub 1 va a ser igual a la presión de vapor del constituyente solo por la fracción molar de ese constituyente solo. ¿Qué es X sub 1? Siempre va a ser el solvente. Estamos hablando del solvente. ¿Cómo se afecta la presión de vapor del solvente? Recuerden que las moléculas del soluto no están por sí solas vaporizándose, es decir, no están ejerciendo presión. Todo se lo tira o todo se lo deja al soluto no volátil. Él se lo deja al solvente, ejercer la presión, pero va a haber una disminución por estar él metido allí. Aquí, entonces, la siguiente, la tercera línea en azul, dice que nosotros reemplazamos lo que es X sub 1 por el reemplazo o por la ecuación X sub 1. Aquí ponemos entonces que X sub 1 vale 1 menos X sub 2, que es este de arriba. Ahora multiplicamos P supra 0 sub 1 por 1 y P supra 0 sub 1 por X2, que va a tener signo negativo. Bueno, lo pasamos para acá. Ven, yo quiero que no se involucren, no se compliquen mucho con el álgebra, porque lo que vamos a necesitar, que lo que no quiero es tampoco que memoricen todas las cosas, sino que tengan la habilidad de sacarla. Una vez que conocen cómo hemos despejado en una mezcla binaria la fracción molar de 1 y la hemos sustituido en la ecuación de Raoult. Lo que al final obtenemos es una expresión que dice que la disminución relativa de la presión de vapor, que es este numerador sobre P supra 0,1, va a ser igual a la fracción molar X2. Pero ya nosotros sabemos que la fracción molar de cualquiera de los dos constituyentes no es más que el número de moles de ese constituyente dividido por la sumatoria del número de moles de los dos constituyentes, ¿verdad? Esto de la derecha no es nuevo en esta transparencia. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Lo nuevo acá es el que está a la izquierda, pero las igualdades son válidas de aquí en adelante para calcular disminución relativa a la presión de vapor. ¿A qué llamamos disminución relativa de la presión de vapor? P supra 0,1 menos P sobre P supra 0,1. O sea, la presión de vapor aquí del constituyente solo es muy importante. Y que sub 1 corresponde al solvente. Hemos dicho que toda la presión la ejerce el solvente, que es el que se puede volatilizar. Entonces, a esto del numerador le vamos a llamar delta P, así que quedará dividido por P supra 0,1. Eso es lo que llamamos en amarillo aquí delta P, el numerador es delta P. ¿Sí? Y delta P sobre P sub 1 es la disminución relativa de la presión de vapor, es decir, la disminución que tengamos por la presencia de un soluto no volátil. No nos va a decir todavía delta P sobre P supra 0, no nos va a decir cuál es la disminución, sino la relación que hay, la proporción que hay, solamente hasta allí. Bien, como ya tenemos información, vamos a trabajar un problema real, que es lo que siempre a los muchachos les interesa. Vamos a ver qué aplica esto. Dice que calculemos la disminución relativa de la presión de vapor a 20 grados centígrados, importante, de una solución que contiene 171.2 gramos de sacarosa en 1000 gramos de agua. La nomenclatura utilizada aquí es que U2, ¿para qué corresponde? Siempre los subíndices 2 es para el soluto y el subíndice 1 para el solvente.
La mayoría de las soluciones que vamos a hacer nosotros es en agua. Así, o el 100% van a ser en agua. Bien, dice que calcule la disminución relativa. Lo que no quiere decir, o quiere decir es que todavía no vamos a calcular cuál es la disminución que produce esa cantidad de sacarosa en agua. Solo vamos a ver la ecuación de la izquierda que acabamos de despejar para calcular la disminución relativa. Lo que implica inmediatamente calcular las fracciones molares. Para eso necesitamos el número de moles, que no es más que peso molecular sobre, gramos sobre peso molecular. Para la sacarosa es la cantidad de gramos, 161.2 sobre su peso molecular. Tenemos N2 igual a 0.5, 0.5 moles presentes. Ahora los moles de agua son más sencillos, son el peso de agua que dice que son 1000 gramos de agua. Recuerden que eso es molalidad. ¿Ah? Tenemos en 1000 gramos de agua, no que tenemos 1000 mililitros de solución y 1000 gramos de solución. Tenemos 1000 gramos de agua y 172.2 gramos de sacarosa. Volvemos aquí a los moles de agua, entonces. 1000 sobre 18.02, que es el peso molecular del agua, y nos da 55.5. Ven, entonces la relación molar es bastante grande con respecto a agua. 0.5 con respecto a 55.5, que son como 111 veces más que la sacarosa en términos de número de moles. Ahora dice que X sub 2, si vamos a la ecuación anterior, es delta P sobre P supra 0,1. Eso es lo que se conoce como disminución relativa de la presión de vapor. ¿Ven? Ahora, también a la derecha teníamos que, como no tenemos esto, no tenemos, entonces calculamos N2, que es 0.5 mol, sobre N1, 55.5, más N2, que es 0.5. Delta P sobre P sobre 0,1 es 0.0089, es la disminución relativa. Relativa no significa que tenemos la información todavía. Vamos a avanzar un poquito en el problema. Adelante de tía y lo vamos a esclarecer. Antes de eso decimos que como hay 0.5 moles, 55.5 moles de agua, podemos simplificar la ecuación y solamente N2 sobre N1 queda con un error muy insignificante. La fracción molar N2 sobre N más 1 más N más 2 están muy cercanas. O sea que N2 sobre N1 es prácticamente igual a N2 sobre N1 más N2. Así que lo simplificamos en soluciones diluidas, como es el caso en la mayoría de estas propiedades coligativas. Las propiedades coligativas tienen una relación de proporcionalidad siempre que estén diluidas. Por eso molalidad y molaridad al final prácticamente son indistinguibles. A dilución infinita se alcanzan, dice. Bien, haciendo la simplificación, entonces encontramos una ecuación característica para el solvente agua. La fracción molar X2 va a ser la disminución relativa a la presión de vapor, que va a ser, según lo último que vimos, N2 sobre N sub 1. Ahora sí, si algo está todavía confuso, me lo dicen. Hemos hecho una simplificación asumiendo que N sub 2 es mucho mayor que N sub 1. Y en soluciones diluidas eso siempre es así para un soluto muy diluido en agua. Y reemplazamos lo que es entonces N2 y lo que es N1. Tenerlo presente siempre porque en todas las ecuaciones de las propiedades coligativas va a aparecer esta relación, porque trabajamos con molalidad. Ahora dice que esto es igual a molalidad sobre 55.5, donde 55.5 es la moles por litro de agua. Ahora, ¿de dónde sale 0.0118? Yo enfatizo que es 1 sobre 55.5, porque aunque no se ve aquí, no se expresa en molalidad. Esa M minúscula está multiplicada por 1, así como 55.5 está multiplicado por 1. Pero ahora lo que nos interesa es que 1, el 1 que acompaña molalidad, dividido por 55.5 nos da 0.018 molal. Esto hay que aclararlo que es para el agua que tiene esta molalidad, ¿verdad? Profe, ¿puedes repetirlo? Que no Bien, entendí muy bien. para una solución acuosa, ahora utilizando la simplificación para fracción molar, recuerden que estamos hablando de las fracciones molares. Las fracciones molares para el soluto sería N2 sobre N1 más N2. Pero como siempre, N sub 1 es mucho mayor que N sub 2, ¿verdad? Porque N sub 1 es 55.5 moles y N sub 2 solamente es medio mol. Podemos aproximar entonces
n sub 1 aproximadamente igual a la suma de n sub 1 más n sub 2. Cuando eso ocurre en el denominador nos deshacemos de n sub 2. Lo eliminamos porque es insignificante en soluciones diluidas. Así la expresión para la fracción molar del soluto es n sub 2 sobre n sub 1. Y en la ecuación que habíamos visto para la disminución relativa a la presión de vapor lo estamos ilustrando. El cambio se ilustra aquí. X sub 2 delta P sobre P supra 0 de 1. Recuerden los subíndices a qué corresponden. La simplificación dice que ahora vamos a asumir que en la práctica es n sub 2 sobre n sub 1. ¿no? Eso es lo que hemos tratado de trabajar aquí. Ahora, cuando reemplazamos qué es n sub 2 sobre n sub 1, aquí hay que conocer lo que es molalidad. N sub 2 es peso de 2, el peso en gramos de 2, sobre el peso molecular de 2 en gramos. ¿Qué es 2 y 2? 2 corresponden a soluto. Siempre los subíndices 2 es para soluto. Es dividido, ahora, que este cociente es 1000, ¿qué es 1000? 2000 gramos. El peso molecular de 1, que es el solvente, es 1802. Cuando dividimos 1000 sobre 1802 nos produce 55.5. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros asumimos que molalidad está multiplicado por 1, podemos dividir 1 sobre 55.5 y nos aparece 0.018. Hagan la práctica, 1 sobre 55,5, 0.018. Eso solamente para agua, porque agua es la única que tiene esa molalidad, ¿ya? Que es 1000 sobre 1802. 1000 aquí es la cantidad, gramos, y peso molecular 1802. 1000 sobre 1802 genera el 55,5. U sobre peso molecular 2 es molalidad. Así que molalidad sobre 55.5 para el agua es 0.018 m. Ahora vamos a trabajar cuál es el descenso de la presión de vapor por la presencia de esa cantidad de sacarosa en esta solución acuosa. Dice, calcule la presión de vapor. Fíjense que ya ahora con la disminución relativa podemos trabajar el problema. Ya la disminución relativa a la presión de vapor la calculamos anteriormente. Dice que delta P ahora es P sub 1x2, que es aproximadamente, recuerdan lo que acabamos de decir, 0.018 por m. Y ya saben de dónde sale 0.018 por m. Nos queda P sub 1 supra 0. ¿Qué es P sub 1 supra 0? Bien, esa es la presión de vapor a la temperatura que se nos pide calcular el problema. Se nos pide calcular el problema a 20 grados. ¿Cuál es la disminución de la presión de vapor que tiene el agua a 20 grados? Recuerden que hemos dicho siempre que el agua se puede vaporizar casi a cualquier temperatura, pero no a la misma velocidad, por supuesto. Algunas moléculas, a medida que bajan, pero todavía pueden alcanzar el estado de vapor. O sea, ganarle a la presión externa de alguna manera. Con la ayuda del viento también es muy eficaz para lograr eso. Bien, entonces aquí tenemos el delta P. El delta P todavía no nos da la respuesta. Delta P, el cambio de presión es, ahora sustituimos. 1754 lo da el problema y ya se obtiene de una tabla. No es adivinarlo, es obtenerlo de una tabla a 20 grados. Lo ponemos aquí. Ahora la fracción molar de 2 dice que lo que acabamos de obtener, 0.018 por molalidad. 0.018 y dice que son 0.5 moles en 1000 gramos de agua. Y esa es expresión de molalidad. Fíjense, esas son las cascaritas que aparecen en los problemas. Si usted sabe lo que es molalidad y le dicen que hay 0.5 moles en 1000 gramos de agua, ¿qué tenemos? Molalidad que va entonces en M minúscula, 0.5. Y así ahora obtenemos el delta P. Ese es el cambio de presión. Fíjense que es pequeño, 0.16 milímetros de mercurio. La pregunta que termina de resolver el problema es, bueno, ¿cuál es la presión de vapor que tiene esa solución? Que sería la presión de vapor final. Hasta ahí me expliqué. Si no, volvemos para atrás. Se puede, hay tiempo. Hemos resuelto el problema de dos maneras. Primero, utilizando un poquito de álgebra, expresamos entonces x2 en función de x1 y lo hemos reemplazado. Eso es práctico y no tiene grandes manejos algebraicos porque es una solución binaria, solamente soluto y solvente. Para soluto 1 y para soluto siempre el subíndice 2 y para solvente el subíndice 1 en estas presentaciones. Siempre lo hemos
advertido para que cuando aparecen en las ecuaciones vean a qué corresponde. Presión de vapor del solvente solo, que es agua, a 20 grados centígrados es 17,54 milímetros de mercurio. La molalidad se expresa aquí, 0.5 moles por kilogramo de disolvente. El delta P que ha ocurrido es 0.16. ¿Cuál es la presión final que tiene esa solución por la presencia de sacarosa en esa cantidad? Es 17,54 milímetros de mercurio que tenía original menos 0.16. Así que la presión que ejerce es de 17,38 milímetros de mercurio. No es una presión muy alta. Recuerden que son 760 cuando está en ebullición. Bien, ahora anda a una temperatura nada más de 20. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, ¿0.018 es del problema anterior o es una constante? Es una constante para el agua y es del problema anterior. Aquí, molalidad sobre 55.5. Se ve así, pero es 1 sobre 55.5. Cualquiera que lo pueda dividir, lo puede corroborar. 1 sobre 55.5 da 0.018. Eso todos lo vieron, todos lo ven. Esa es la ecuación para X sub 2 cuando el soluto es, perdón, cuando el solvente es agua. Y en la mayoría de los casos podemos utilizarla por eso. Así que si me pregunta si es constante siempre que el solvente sea agua. 0.0118 es constante para solvente agua, porque ha resultado de dividir por 55.5. Y el único solvente que da 55.5 moles es cuando el agua está pura, que es 1000 gramos sobre 18,02. Recuerden que es molalidad, 1000 gramos sobre 18,02 gramos por mol. Eso da 55.5 específicamente para solvente agua. Vamos a ver ahora la elevación del punto de ebullición por el efecto de la presencia de un soluto no volátil. Ven, hay una contracción de las moléculas que no pueden escapar por la presencia de ese soluto, pero las moléculas de agua, hemos dicho que las de soluto no pueden escapar, pero ellas son responsables, son culpables de esa disminución de la presión, de la elevación del punto de ebullición, porque ahora para que se volatilice esa agua tiene que aumentar la temperatura. Por eso también entonces que la solución de sacarosa, la solución de cloruro de sodio, van a tener que calentarse más para que se vaya el agua, se vaporice el agua. Bien, ya es proporcionalidad entre molalidad y aumento de la temperatura de ebullición. Delta TB quiere decir aumento de la temperatura de ebullición, un delta T de boiling, de ebullición. Es igual a una constante porque hay una relación de proporcionalidad con la fracción molar del soluto. X sub 2 para el soluto. Eso es lo que dice la ecuación, que delta TB es proporcional a la cantidad dentro de soluciones diluidas. Por supuesto que hay que hacer énfasis que esto funciona y no podemos poner indefinidamente cantidades de soluto. Aplicando entonces la ecuación que tenemos aquí arriba para X2, completamos así una constante de proporcionalidad. A esa constante de proporcionalidad le vamos a llamar constante bulloscópica. Es característica de ese soluto versus los cambios de temperatura de ebullición que hay. Si constante, entonces esa constante se conoce como constante bulloscópica o constante de elevación molar. El nombre de elevación molar es porque si teóricamente tuviéramos una concentración 1 molar de ese soluto, delta TB sería igual a K sub B, porque K sub B por 1 daría K sub B. Ese es en teoría el nombre que deriva de constante de elevación molar, por 1 molar. Aquí ilustramos los cambios que ocurren en la presión con la temperatura. ¿Ven? Aquí tenemos presión, aquí tenemos el solvente solo, asumamos que es agua, solvente solo, cómo eleva la presión con la temperatura. Y acá tenemos cómo hay entonces un aumento de la elevación de la temperatura para alcanzar la misma presión, 760 milímetros de mercurio y ebullición.
Aquí le llamaremos T sub 0, que equivaldría a decir 100 grados centígrados para el agua. Verá, es una curva exagerada también, y aquí tenemos entonces la T de ebullición, que debe estar por encima de 100 grados. Y delta TV es la diferencia de esta menos esta. Eso da lo que se conoce aquí en el paréntesis vemos delta TV es la diferencia de la temperatura más alta menos la temperatura inicial, que sería ciento y tanto menos 100. Y acá el mismo efecto que tiene con el cambio en la presión de vapor. ¿Ve? Aquí la presión de vapor se consigue a ciento y tantos grados, llegar a 760 milímetros de mercurio. Eso es lo que ilustra entonces hacia grandes rasgos un diagrama muy agrandado, por decirlo como McDonald's, agrandado. Decíamos que esto también lo hemos visto en la ecuación termodinámica delta TV sobre delta P, temperatura de ebullición menos volumen en el estado de vapor menos volumen en el estado líquido sobre delta HB. Esta ecuación se puede modificar y estamos entrando ahora en una ecuacióncita termodinámica. Esto lo pueden, a los que les gusta mucho, corroborar las ecuaciones y llegamos a la ecuación que nos corresponde, que dice que la ecuación termodinámica, esta que estamos subrayando en amarillo, en la ecuación del medio nos ayuda a calcular K sub D. Fíjense que aquí está molalidad, quiere decir que todos los términos RTB cuadrado peso molecular 1 sobre 1000 por el calor de vaporización molar corresponden a K ebulioscópica. Y como nosotros podemos tener esto para el agua, podemos calcular un delta TV y una constante ebulioscópica teóricos. Es una expresión menos exacta para el cálculo de delta TV. La otra que podemos hacer experimentalmente, decía, es cambios de temperatura con concentraciones molares. Hacemos un juego de concentraciones molares, obtenemos un termómetro que nos mida 3 decimales y nos vamos, puede ser un milésimo molar, un centésimo molar, un décimo molar, todos molares, ¿no? Y calculamos los descensos y hacemos una gráfica, y en el intercepto vamos a encontrar entonces la constante ebulioscópica. Y si queremos una línea recta, pues ahí se explica en la gráfica que vamos a ver cómo funciona. Por ahora, vamos a utilizar la ecuación termodinámica para calcular K sub B para el agua. Constante ebulioscópica R, la constante del gas ideal. Observen que es termodinámica, R 1987 calorías por mol grado. Temperatura de ebullición, temperatura absoluta, 373 grados A cuadrado. ¿Ven? Es termodinámica, porque ahora calorías va a venir en calorías por mol, también el calor de vaporización, para que sea consistente con estas. Y acá tenemos 1802. Los valores que tenemos son 0.51 para el agua, grados, kilogramos por mol en las unidades que nos quedan para la constante ebulioscópica. Eso es teóricamente con la ecuación termodinámica. Más exacto sería hacerlo experimentalmente. Una solución acuosa de 0.2 molar de un medicamento con un termómetro que mida 3 decimales, tuvo una elevación del punto de ebullición de 0.103 grados centígrados. Observen, aquí la elevación del punto de ebullición no es, digamos, 101 grados, 100.1 grados. Aquí la elevación es la diferencia entre la temperatura más alta y 100. Eso nada más me dio 0.103 para que observen lo que va aquí, lo que corresponde a delta TV, para que no se equivoque nadie. 0.103 es el efecto que tiene esa concentración de ese nuevo medicamento. Y la molalidad pues se da aquí claramente, no hay que calcular nada, solo ponerla aquí y nos da un valor que es consistente. La constante ebulioscópica en los libros es más o menos 0.51, característico de cada solvente para el agua. Y la podemos comparar con la termodinámica, que dice que es menos exacta. La dilución, siempre considerar que son soluciones diluidas de ese solvente, de ese soluto, perdón, no volátil. ¿Cómo podemos obtenerla? Decimos experimentalmente. Bueno, delta TV sobre molalidad versus molalidad. Y aquí vemos cómo se intersecta perfectamente la sacarosa, un soluto no volátil, y tenemos la urea también, que prácticamente coinciden en 0.51 como la constante ebulioscópica de estas soluciones en agua, para el agua. ¿Alguna pregunta con respecto a la constante ebulioscópica? Lo mismo para la constante que vamos a ver funciona, solamente que allá vendría la constante crioscópica sobre molalidad. ¿Ve? No tenemos que hacer mucha
mucho trabajo, no hay muchas variables. Molalidad versus los cambios de temperatura por encima de 100 grados para el caso del agua. ¿Alguna pregunta, algo que se les quedó? Que yo, Profe, sí, le escucho. disculpe, lo que pasa es que tengo otra clase, entonces me tengo que retirar. Ah, bueno, con mucho gusto. Yo no sabía que ya se acabó la hora para nosotros. Bien, entonces quedamos en la disminución del punto de congelación. Me dicen en la próxima clase si me paso. ¿Sí? ¿Correcto? Todos tienen el mismo. Avísenme si la clase ya terminó, porque a veces nos vamos y nos vamos. Terminamos aquí, pues entonces paramos de compartir. Si hay alguna pregunta, los que estén presentes, si hay alguna duda. Ven que es interesante lo que se produce y por qué vemos muchas cosas que en la comunidad. Sí, dígame. ¿Usted va a pasar la lista de asistencia? Es que no la estoy pasando, porque si paso la lista de asistencia tengo la misma inquietud. A veces cuando se incorporan me dicen que no tenían conexión, sí, las mismas excusas y yo no sé. Lo he dejado un poco. Vamos a ver si en la próxima clase lo hacemos. Pero también hay mucha inasistencia. De los 43 me llegan, vamos a decir, 25, 28. En la segunda me llegan 20, en la tercera a veces otra vez los 15 o 20. Y bueno, yo espero que estén interesados. Si puedo producir interés en la clase, estoy ganando. Es ganancia para mí. Alguien que diga, bueno, la clase es interesante, vale la pena, aprendí algo nuevo y lo puedo aplicar. ¿Nos despedimos aquí o alguna otra pregunta? A ver. Profe, ¿uno se puede unir a las clases que usted da los sábados? Sí, si quiere, sí, si quiere. Yo les envío el mensaje a todos. Si alguien quiere, lo hago, les doy la bienvenida a todos los que quieran. Sí, Ok, perfecto. sí, cómo no. Bienvenida el sábado. Nos vemos entonces. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Cuídense de todos los virus. Hasta luego, profe. Hasta luego. Finalizamos.